Buen día, nosotros somos el equipo 9, conformado por Eric Díaz, Rubén Hernández, Alejandro Marín y Mariana Martínez. Y hoy les presentaremos nuestro tema de la actualidad para la materia de simulación de procesos y laboratorio. El nombre del artículo es Síntesis y propiedades físicas y termodinámicas de los disolventes eutécticos profundos naturales, o NADES, a base de ácido láctico y ácido málico, y se estudiaron sus propiedades físicas y termodinámicas en un rango de temperatura de 293 a 363 Kelvin y se evaluó la capacidad de estos NADES para reducir la cristalinidad de la celulosa. En la diapositiva presente se puede apreciar los diferentes compuestos utilizados en las NADES, así como su estado de agregación, su pureza, el número Cas y finalmente su forma molecular de cada uno de estos compuestos. En esta diapositiva observamos los NADES, así como los componentes que lo conforman y sus tasas molar y masa molar respectivamente. El uso de solventes presenta riesgos para la salud de los seres vivos y la preservación del medio ambiente, ya que el problema con los disolventes no es tanto su empleo, sino su contención, recuperación y reutilización. Casi una cuarta parte de los compuestos orgánicos volátiles emitidos a la atmósfera son debidos al uso de disolventes. El principal problema ambiental es la formación de oxidantes fotoquímicos como son el ozono troposférico, a través de su reacción con otros contaminantes atmosféricos como son los óxidos de nitrógeno, reaccionan con la radiación solar y causan el fenómeno conocido como smog fotoquímico. Con esto han surgido varias alternativas de procesos y compuestos como estrategia para reducir o minimizar este impacto negativo. En las últimas décadas, compuestos como los líquidos iónicos se han presentado como solventes alternativos, pero se ha verificado que estos solventes tienen algunos inconvenientes, como es su alto costo de síntesis, requerimientos de purificación y toxicidad. Más reciente ha surgido un nuevo tipo de solventes llamados solventes eutécticos profundos, o DES, que son capaces de interactuar a través de enlaces de hidrógeno y o interacción electrostática y por lo tanto crear una mezcla eutéctica. Varias investigaciones con respecto al metabolismo de plantas y animales dieron a conocer un gran número de compuestos estables compuestos por metabolitos primarios, que se encontró que tenían propiedades similares a los DES, y se denominan disolventes eutécticos profundos naturales, que son una mezcla de dos o más componentes de origen natural, como son azúcares, ácidos carboxílicos, alcoholes y aminoácidos, y que presentan todas las características con las que se reconoce un disolvente verde. Estos sistemas eutécticos no son tóxicos y son biodegradables, biocompatibles y presentan una presión de vapor baja. Daremos una pequeña introducción de las propiedades utilizadas en el estudio, empezando por la viscosidad. Esta es una propiedad de las más importantes en el estudio de los fluidos y se pone de manifiesto cuando los fluidos están en movimiento. La viscosidad de un fluido se define como la resistencia al corte y se puede decir que es análogo a la fricción entre dos sólidos cuando estos están en movimiento relativo. Posteriormente vamos a definir lo que es la conductividad. Es la medida de la capacidad de una solución para conducir una corriente eléctrica. A veces también se le denomina como conductancia específica. También definiremos lo que es la capacidad calorífica. Como ya sabemos, para llevar una sustancia de una temperatura más baja a una temperatura más alta es necesaria la transferencia de calor. La capacidad calorífica es la relación entre la cantidad de calor transferida y la diferencia de temperatura alcanzada. Cuando esta está referida a la masa del material se denomina capacidad calorífica específica. En la pantalla se pueden apreciar las ecuaciones utilizadas para los cálculos de las propiedades termodinámicas estudiadas en el artículo, siendo estas la viscosidad, la conductividad y la capacidad calorífica molar, así como el cálculo del error porcentual. Para ellas, se utilizan los parámetros propuestos por los autores de la tabla para cada una de las ecuaciones. Para los cálculos, se utilizó Microsoft Excel con ayuda de Visual Basic. Aquí se puede apreciar la tabla de parámetros para cada propiedad proporcionada en el artículo. En cambio, en esta sección del Excel se encuentran las tablas de datos donde está la viscosidad experimental, la viscosidad calculada y el error calculado entre estos datos. Al igual, también se calcularán las otras propiedades donde se pueden observar en la pantalla la tabla de los cálculos de la conductividad y los cálculos del CP. Pasando a esto, enseñando los códigos, estos son los códigos utilizados para cada cálculo de propiedad, así como también el cálculo del error entre cada una de los pares de datos de las propiedades. Como ejemplo de cómo funciona el código, se presenta el cálculo para la viscosidad del primer sistema eutéctico. Después de darle un nombre a la función
y establecer las variables, se tienen tres datos que se buscan dentro del Excel. El primero es el valor de la constante de gases, la cual se encuentra en la celda K3. Después, se tiene el valor de la energía de activación en la celda N3. Y por último, el valor del logaritmo natural de la viscosidad inicial, el cual se encuentra en la celda O3. Con esto, es posible realizar la ecuación mencionada previamente, por lo que solo falta en la primera celda del primer dato a calcular, establecer la función fisc1 en función de la temperatura de la columna H, para obtener 1.20 pascal segundo a 293.36 Kelvin. Aquí se muestra la comparación obtenida de los datos para la viscosidad al aumentar la temperatura. En la gráfica se tienen con puntos los distintos datos experimentales presentados para cada sistema, mientras que las líneas continuas representan los datos calculados. La gráfica nos muestra cómo decrece la viscosidad al ir aumentando la temperatura. Esto es debido a que la mezcla se empieza a hacer cada vez más fluida y líquida. En la tabla de la izquierda se tienen los errores porcentuales para cada uno de los pares de datos, así como los promedios por sistema. Se puede observar un error mayor al 5% en el promedio de los sistemas de ácido málico, lo cual nos indica que probablemente los parámetros no sean los más acertados. Tenemos la comparación del efecto del aumento de la temperatura en la conductividad, donde también se representa con puntos los datos experimentales de cada sistema, mientras que con la línea continua se muestran los datos calculados. En la gráfica podemos apreciar el aumento de la conductividad cuando se incrementa la temperatura también. En la tabla de la derecha se presentan los errores porcentuales a distintas temperaturas, así como el error promedio en cada sistema. Puede apreciarse que de nuevo los sistemas con ácido málico representan los errores más significativos. Por último, tenemos la comparación del efecto del aumento de la temperatura en la capacidad calorífica. En la gráfica podemos apreciar un aumento gradual de la capacidad cuando se incrementa la temperatura al mismo tiempo. En la tabla de la izquierda se presentan los errores porcentuales a distintas temperaturas, así como el error promedio en cada sistema. En este caso, los errores promedio son muy bajos, menores al 1%. La importancia de este estudio radica en la búsqueda de procesos más amigables con el ambiente, debido a que constantemente los procesos siguen creciendo junto con el impacto ambiental que representan. Es por esto que la investigación de solventes naturales eutécticos de alta penetración es una pieza importante dentro de futuros procesos menos dañinos al ambiente. Así también es importante destacar que los sistemas con ácido málico no tenían probablemente los parámetros más adecuados, lo que se vio reflejado en un error mayor al 5% en los cálculos de tanto la viscosidad como la conductividad. Por último, debido a lo recién dicho, se recomienda la utilización de modelos numéricos más estrictos. Esto para reducir el error al calcular los datos y tener parámetros más acertados con el sistema de ácido málico. Así, se podrán ser utilizados posteriormente en aplicaciones de tecnologías más amigables con el ambiente en la industria. Agradecemos su atención y esperamos que esta presentación haya sido de su agrado. Si tienen alguna pregunta, por favor háganosla saber.